Bueno, yo tenía resueltos acá algunos. Acá tenemos el 2, así que vamos a hacer el 2. Dice, en investigaciones hidrográficas se usan telémetros de láser manuales de bajo peso. En las pruebas de una marca con 15 de esos aparatos se registraron los siguientes errores en metros al medir la distancia de un objeto situado a 500 metros. Bueno, entonces en este tipo de problemas siempre tenemos que identificar, bueno, cuál es la variable que tenemos definida, y el parámetro que queremos estimar, que en principio el parámetro siempre es mu, pero ahora vamos a ver también que se pueden estimar otros parámetros también. Hasta ahora solamente dimos para estimar el promedio. Los otros van a ser otros parámetros, la idea va a ser la misma, pero bueno, con algunas diferencias. La variable, error de la medición. Bueno, esta es una variable en particular que cada valor de la variable se obtendría cada vez que uno hace una medición. O sea, a ver, déjame leer bien el enunciado. O sea, acá lo que se está analizando no es lo que se mide. Es decir, no es que yo quiero saber cuánto mide tal cosa, sino quiero medir el error que se comete en la medición. Por eso los valores son negativos o positivos. Lo que se mide, ya se sabe cuánto mide. En realidad se está midiendo una distancia de algo que está a 500 metros, o sea, pero no es eso. ¿Bien? Es simplemente para entender que se está midiendo la variable, que no es como a veces uno, o sea, uno está acostumbrado, es decir, mido diferentes cosas, entonces tengo los valores de las distancias. No, en este caso es lo que va variando en sí, es el resultado de la medición, o el error de la medición, cuando mido reiteradas veces lo mismo. Bueno, teníamos que estimar el promedio, que en todos estos primeros problemas que estamos haciendo, siempre lo que nos interesa es estimar el promedio. Pero bueno, lo aclaramos en el problema. Y aparte queremos ver esa pregunta en particular, porque dice, bueno, realice estimaciones puntuales para la media y la dimensión estándar del error que se comete con dichos telémetros. Suponiendo que los errores de medición tienen distribución normal, encuentre e interprete un intervalo de confianza del 90% para la media de dichos errores. Después hay otra pregunta que dice, un competidor afirma que con ese modelo de telémetros se sobreestima la distancia en al menos 0,050. En base a los datos observados, ¿existen razones para dudar de esa afirmación? Así que ahí tenemos algunas preguntas. Bueno, sí, en realidad acá apareció otro valor, que no es 0. Esto es así, digamos. Cuando yo planteo el problema, uno dice, bueno, ¿qué parámetro quiero estimar? En este caso el promedio. Y uno puede hacerse alguna pregunta sobre ese promedio, que lo hacíamos la clase pasada. ¿Se acuerdan? Entonces decíamos, bueno, mu es igual. O sea, yo con el intervalo de confianza nunca voy a poder afirmar que mu es igual a un número. Pero sí, a lo mejor, si ese número que me interesa está fuera de mi intervalo de confianza que me dio, puedo decir que no es ese valor. O sea, esta pregunta en realidad nunca voy a poder decir sí, mu es igual a 0, por ejemplo. Pero a lo mejor sí puedo responder que no. ¿Bien? Según si me queda fuera del intervalo. Ahora, si el intervalo contiene el 0, bueno, es un valor posible. Pero no es que voy a decir que mu vale 0. Y acá, como leyendo ahí ese ítem C, podríamos ya adelantarnos acá al ítem C, y lo que nos estamos preguntando, dice, que el telémetro sobreestime la distancia en 0,050, significaría que mu, porque digamos, cuando uno mide con un aparato que tiene un error, sobreestimar algo, o sea,
se refiere a que mu no coincida, no sea cero. Es decir, yo puedo tener errores aleatorios. O sea, esta es una cuestión de mediciones que no es lo importante ahora, que estamos hablando ahora de lo importante es hacer la inferencia sobre un parámetro, pero para tener una idea nada más, cuando hablamos de las mediciones, uno tiene errores aleatorios y después también puede pasar que los promedios no estén centrados en cero. Y eso ya sería como un sesgo, ¿no es cierto? Como un error fijo, se llama error sistemático. Bueno, decir que sobreestima en 0,05 sería que el promedio mu, o sea, el promedio poblacional del error, no es cero, y que es 0,050. Entonces vamos a escribir eso acá, ya en el planteo del problema. Vamos a decir, nos vamos a preguntar eso. Esperen que me fijo si decía al menos. Bueno, como dice al menos, vamos a ponerle más o. Es lo mismo, digamos, al caso. Pero vamos a ponerle así. Mu es mayor a 0,05. Eso sería sobreestimar. Vamos a ver si con el intervalo de confianza podemos. Primero, también otra aclaración con respecto acá. ¿Por qué hablo de intervalo de confianza, de inferencia? Porque a lo mejor alguien podría pensar, pero si yo hice 15 mediciones, ¿por qué no le calculo el promedio de esas 15 mediciones y directamente me fijo cuánto me da y no tengo que estar haciendo ningún intervalo de confianza? Bueno, primera cuestión a tener en cuenta es que esto es una muestra, no es la población. O sea, obviamente acá en el contexto de inferencia estadística siempre estamos trabajando con muestras, pero ustedes si ven esta situación, y aunque no diga que es una muestra, se tienen que dar cuenta igual porque obviamente que con ese aparato yo podría seguir haciendo mediciones y esto nunca podría ser una población, las 15 mediciones, porque si yo estoy analizando el error que tiene ese aparato, estos son simplemente 15 mediciones que se hicieron y se pueden hacer muchas más con ese aparato. O sea, yo puedo seguir midiendo el error. Y yo no puedo sacar conclusiones sobre el aparato con esta, como, o sea, me refiero a sin hacer inferencia, no puedo sacar conclusiones como si esto fuese la población. No hay forma de pensarlo como que esto podría ser la población. Cuando yo estoy, obviamente, estudiando un aparato de medición, su error, cuando estoy estudiando el error que tiene un aparato de medición, esto no puede ser nunca la población. Después, a lo mejor en otro problema diferente sí podría ser una población, pero sería un problema completamente diferente. ¿Bien? Bueno, ese detalle importante, si bien siempre van a ser muestras, pero es bueno que ustedes se den cuenta que son muestras y que esto no es la población. Entonces, yo cuando saco el promedio de esto, es el promedio de la muestra, no es el mu. Bien, por eso es que tenemos que hacer un intervalo de confianza para poder responder. Entonces, bueno, con esa muestra, yo acá ya tengo calculado el promedio de la muestra y la desviación estándar. Las dos cosas que podemos calcular con estos 15 datos que están acá. Lo podemos hacer con la calculadora, ¿no es cierto? Como cualquier cálculo de promedio y desviación estándar muestral siempre. Fíjense que el error me dio bastante chico, pero igual esto es en una muestra. Así que vamos a hacer el intervalo de confianza. El error promedio, ¿no es cierto? De la muestra me dio bastante chico. Entonces, el intervalo de confianza, ¿cómo era la fórmula que habíamos visto en la clase pasada? Era este valor, el promedio de la muestra, más menos E, que era, o epsilon, que era la cota del error, que era un valor de tabla de student, porque el sigma poblacional no lo conozco, uso el S de la muestra, entonces era S sobre raíz de N. Ahí está, S sobre raíz de N.
multiplicado por un valor de tabla. Este valor de tabla era, íbamos a la TDStudent con 14 grados de libertad y buscábamos el valor que acumulaba, ¿cuánto? Bueno, eso depende de qué confianza. Ahí está, voy a agrandar. Depende de la confianza que uno plantee. Como yo estoy planteando 95% de confianza, tengo 5%, o sea 0,05, lo divido por 2, que era, había que dividir 0, o sea, de cada cola de la distribución de cada lado me iba a quedar una probabilidad de 0,025, y buscábamos entonces el valor que acumula 0,025 o 0,975. Uno era el opuesto del otro, no importa, total uno hace más o menos esa magnitud. Bien, ahí están, el promedio muestral más o menos esa magnitud, y me dio esto. Entonces decíamos que con un 95% de confianza, el error promedio poblacional está entre menos 0,0279 y 0,03728. Bueno, siempre acordarse que lo que estamos estimando es el promedio, no un error en particular. Después hay una pregunta con respecto a eso. El promedio, ese sesgo que decíamos, esa sobreestimación o subestimación, podría ser si esto es negativo, pero ese promedio de las mediciones poblacional, si yo pudiera medir, hacer infinitas mediciones, ese promedio poblacional, bueno, es un valor que está entre esto y esto. Esa es la estimación que pude obtener con esas 15 mediciones. Entonces, la pregunta, y a ver, para que me respondan ustedes, con ese intervalo de confianza, bueno, ¿qué podemos decir con respecto a la pregunta original esta, sobre la sobreestimación de 0,05? Que no se encuentra en el intervalo. Y Afuera del entonces, intervalo. Claro. bien, se encuentra afuera. Y entonces, ¿qué le decimos? Digamos, que había una persona que afirmaba, un competidor afirma que este sobreestima al menos en 0,05. ¿Qué le decimos a ese competidor? Y que aquella afirmación que hiciste con 95% de confianza, Sí, con 95% de confianza no es acertada la afirmación esa. bien. Capaz que si lo hace con 90 te da. Sí, bien. Ahora vamos a ver eso qué pasa si cambio, por ejemplo, el nivel de confianza. Bien, entonces, decimos que, a ver si estaba respondido por acá, acá. Mu 0,05, no, con una confianza del 95%. Vamos a ponerle ahí. También, o sea, que si le ponía igual, también la respuesta era lo mismo. A que si yo acá le pongo mayor a 0,05. Y si yo le pongo menor, en realidad no, ahí ya cambia, porque menor sigue, según lo que nos dio el intervalo. Así que, pero mayor no es el valor, porque está entre esos dos. Acá también estaba respondido para 0, que no preguntaba. Fíjense que 0 sí está dentro del intervalo. Entonces, pero cuando estaba dentro del intervalo, no podíamos afirmar que era igual a 0. Entonces, podría ser, es un valor posible, 0. Pero también podría valer distinto de 0, digamos. Entonces, si uno quiere responder a eso muy igual a 0, no lo puede responder. ¿Bien? Por la incertidumbre que tenemos con el intervalo de confianza. Bueno, y después, mejor antes de meterme en esto después vemos con qué pasa, qué podría pasar si cambio el nivel de confianza. Vamos a terminar primero ahí las preguntitas que estaban acá, que son cosas más conceptuales. Cuando dice realice estimaciones puntuales del promedio y la desviación estándar, estimaciones puntuales son
los valores que uno saca de la muestra. Por ejemplo, ese promedio es una estimación puntual. Claro, que no me sirve para sacar conclusiones ni nada. O sea, yo no puedo agarrar este valor así y decir, entonces mu es menor que tanto. No, con la estimación puntual yo no puedo sacar ninguna conclusión. ¿Bien? Eso es la estimación puntual. Lo que pedían el ítem A. Y después, no le había dado mucha bola yo que se vea a lo que decía el ítem porque estaba el intervalo construido con 95 y acá me pedía con 90. Y suponiendo que los errores de medición tienen distribución normal, encuentra e interpreta un intervalo de confianza del 90%. Bueno, si hubiese sido el 90, cambiaba un poco ahí el cálculo. Acá estaba hecho para... No, pero va a ser más chico, creo, el intervalo. Va a ser más chico el intervalo, bien. Eso lo habíamos visto en la clase pasada, que decíamos, bueno, ¿qué pasaba? En esa distribución normal, o la t-student, que es lo mismo, recuerden que por acá teníamos el dibujito, si uno cambiaba la probabilidad, en este dibujo, si yo cambio la probabilidad que está en azul, la bajo en este caso de 0,95 a 0,90, esta magnitud, la distancia que hay entre el centro y el valor de acá, es más chica. O sea, si se hace más chico el intervalo, básicamente. Esto que está acá dibujado no es el intervalo de confianza, pero sí E es la misma amplitud del intervalo de confianza. Entonces, claro, si yo achico la probabilidad, se achican. Los valores que saco de tabla se acercan al cero, digamos, cuanto más chica la probabilidad. Bien, así que el intervalo me puede dar más chico. Entonces, aquí hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden cambiar mis conclusiones según si yo aumento o disminuyo el nivel de confianza? Ese 95 se llama nivel de confianza. Bueno, si yo aumento o disminuyo el nivel de confianza, o sea, el intervalo se va a agrandar o a achicar. Entonces, me puede pasar que yo esta respuesta que di acá, que dije, bueno, con una confianza del 95%, yo puedo decir que no es mayor a 0,05, pero ¿ustedes piensan que esto podría decirlo con una confianza mayor? Y con una confianza mayor, capaz que sí, con el 99 capaz que ya se encuentra el promedio en ese valor. Bien, y en ese caso, cuando lo hago con 99 y se encuentra dentro del intervalo, digamos, ese 0,05, ¿vos qué dirías en ese caso? No, que sí, pero con una confianza del 99%. Igual no sería, hay que ver, es decir, si es cuánto va a ser mayor a ese número, porque si es, que yo sí digo que si ahí me decís que el promedio es mayor a 0,05, si me decís que es uno, bueno, y el promedio y el intervalo no llega a uno, no, una cosa, no podría, no sería cierto. Bien, Sí, sería el límite sería hasta dónde se encuentre, hasta cuánto mayor de 0,05 se admite. Profe, pero el nivel bien. no te lo, el límite no te lo impone la muestra. O sea, si uno aumentara la cantidad de muestra, no podría llegar hasta 0,05. Y lo que pasa que en realidad no. Si vos aumentás el tamaño de la muestra, se hace cada vez más estrecho el intervalo, más Claro. preciso, más chico. No se agranda. Pero si yo aumento el nivel de confianza, sí se agranda. Si yo bajo el nivel de confianza a 90%, el intervalo es más chico. Y obviamente 0,05 me va a quedar afuera. Si yo aumento el nivel de confianza a 99%, el intervalo es más grande. ¿Y qué puede pasar? Que cubra
al 0,05. Entonces, ¿cómo afecta eso a las conclusiones que yo puedo sacar? Bueno, primero, decíamos que mu está dentro de este intervalo con una confianza del 95%. Entonces decíamos, bueno, 0,05 no es mu con ese nivel de confianza, ¿no es cierto? Ahora, si yo puedo decir con 95% de confianza, obviamente que también lo puedo afirmar con una confianza menor. ¿Está claro? Y eso numéricamente lo vemos porque con una confianza menor, el intervalo es más chico. O sea, va a estar centrado en el mismo valor, pero con menor amplitud. Por lo tanto, menos todavía va a agarrar, o sea, al 0,05 va a quedar afuera. Pero eso es lógico porque si yo puedo, es decir, siempre que yo pueda dar una conclusión con un 95% de confianza, cualquier valor menor a ese, también. Si puedo darla con 95% de confianza, obviamente también voy a poder darla con 90% de confianza. Ahora, si alguien me dice, no, bueno, pero yo esa conclusión la quiero con 99% de confianza. Ahí ya no sé, tendré que hacer las cuentas de vuelta. ¿Se entiende la idea? Si yo quiero mayor nivel de confianza para sacar la misma conclusión con la misma muestra, bueno, no sé si podría hacerlo. Ahí, bien, ahí tengo que hacer la cuenta de vuelta. O sea, con 90% obviamente que esto lo hubiésemos podido responder tal cual. Con 99 no lo sé. ¿Eso está claro? Porque, Sí, y básicamente, ¿qué cuenta voy a hacer? Voy a hacer de vuelta el intervalo y me voy a fijar si cuando aumenta la amplitud llega a agarrarlo. Porque ¿qué pasa? Si agarra este valor, que obviamente no es que estamos diciendo agarra mu, al verdadero mu. No, el verdadero mu no sabemos cuánto vale. Este es un valor que alguien dice, una afirmación que hace una persona. Nosotros simplemente estamos viendo si podemos refutar esa afirmación o no, ¿bien? Pero bueno, ¿qué pasa si justo este queda adentro del intervalo? 0,05. No podemos concluir, como acá el 0. Con el 0 no podíamos concluir porque está dentro del intervalo. Y entonces, si yo digo, ¿es mayor a 0 mu con este intervalo? No lo sé. Podría ser menor a 0 o mayor a 0. O si me hubiese dado un intervalo, lo escribo por acá. Vamos a suponer que me dio menos 0,01 hasta 0,06. Vamos a suponer que me hubiese dado así el intervalo. Al 0,05 ahora lo contiene. Entonces yo no hubiese podido responder. Eso, acuérdense que bueno, lo veíamos la clase pasada también, que si hubiese sido ese el intervalo, yo esto no puedo decir que no, ni puedo decir que sí. No importa que esté más cerca del 0,06, o sea, mu es un valor dentro de ese intervalo, que yo no sé cuánto vale. Con una confianza del 95%, mu está dentro de este intervalo. Entonces, no puedo afirmarlo con ese nivel de confianza, no podría afirmar que mu es mayor a 0,05 o que es menor. Ni una cosa ni la otra. Por eso no podemos responder, ¿bien? Cuando no podemos sacar ninguna conclusión. Es como que la incertidumbre que tenemos no nos deja concluir. Cuando el valor que yo quiero, digamos, responder está dentro del intervalo. Así que esto es importante para poder, van a ver ahora en otro problema que vamos a hacer. Me pregunta, ¿con qué nivel de confianza yo puedo concluir tal cosa? Porque acá la pregunta, vamos a suponer que yo calculo con 99% de confianza, que a lo mejor podríamos hacer rápido la cuenta, y me queda adentro. Entonces, quiere decir que no puedo con 99. Entonces la pregunta podría ser, ¿con qué nivel de confianza máximo yo puedo concluir esto? ¿Con 95 sé que sí? Bueno, y si aumento, ¿hasta cuánto podría aumentar? ¿Bien? Entonces, vamos a hacer directamente ahora
Después dejamos esto, le comento que era el ítem D que quedó ahí colgado. Pero vamos a hacer uno que pregunta, fíjense, ¿con qué nivel de confianza permiten los datos? O sea, tiene que ver con esto que estaba hablando recién. Es el problema 5. Hay una variable, dice, bueno, el número de ciclos hasta el colapso en vías de concreto armadas en agua, es una variable aleatoria. Acá nos da una esperanza de una variable. Lo que pasa es que vamos a tener que definir después otra variable. Se realizan 9 observaciones del número de ciclos hasta el colapso en vigas análogas armadas en aire. Claro, acá hay un pequeño detalle. Armadas en aire y la otra eran armadas en agua. O sea, es otra variable. Vamos a tener que definir otra variable. Entonces, hay una muestra de 9 observaciones. Acá está resuelto el problema. ¿Cómo sería esto? Porque había una muestra ahí de 9 observaciones y... Pero por otro lado había una esperanza que daba como dato. Bueno, porque en realidad son dos variables que hay ahí definidas. La X y la Y le escribí acá. Bueno, la X decía ciclo hasta el colapso en vigas armadas en agua. Y ya nos daba la esperanza. La Y sería la variable que nos interesa estudiar a nosotros, que es ciclo hasta el colapso en vigas armadas en aire. Y eso es lo que se quiere estimar, esperanza de Y. Por eso es importante hacer este pequeño planteo del problema, porque si por ahí se empiezan rápido a hacer las cuentas, los intervalos, más bien mecánico, se les va a hacer lío, porque ahí van a decir, ¿y este 530 quién es? ¿Es mu? Por ejemplo, no es el 530 no es el mu que yo quiero estimar, es un mu de otra variable. ¿Bien? El mu que yo quiero estimar es el mu de I. Por eso le pongo ahí mu sub I, para diferenciarlo del otro. Entonces, de esta variable I se toma una muestra de 9 vigas, porque se arman 9 vigas, bueno, en aire, bueno. Y acá están ya calculados, entonces, con esos 9 valores, el promedio y el desvío. A ver, ¿cómo era? ¿Ya lo daba calculado o lo calculé? No, acá estaban los 9 valores, así que yo calculamos, cargamos los datos, todo, bueno, tenemos el promedio y el desvío. Y la pregunta era, yo lo traduje ahí un poquito más simple la pregunta, decía, ¿con qué nivel de confianza permiten los datos inferir que el número promedio de ciclos hasta el colapso de las vigas es mayor cuando son armadas en el aire? Entonces, claro, me daba cuando están armadas en el aire ya se conoce el promedio que era 530. Entonces, cuando son armadas, no, esto es en agua, no sé si dije mal. Cuando son armadas en agua, el promedio es 530. Bueno, cuando son armadas en el aire, ¿el promedio será mayor o menor? Entonces, básicamente es un problema de estimar mu y ver esa pregunta, si mu es mayor que a 530 o no, mu de I. O sea, el 530 es como un número, un dato, ya sabemos que armadas en agua vale 530, así que lo comparo al mu de I que yo quiero estimar, es como que lo voy a... esa es la pregunta, digamos. O sea, mi intervalo lo voy a comparar con respecto a ese valor, para ver si mu de I es mayor que a 530 o no. Esa es la pregunta. Pero no es que nos dice, construya el intervalo y concluya sobre esto, como en los problemas anteriores, sino que me pregunta con qué nivel de confianza yo puedo concluir eso. Entonces, ¿cómo razonamos? Bueno, recién yo les explicaba que mientras el intervalo me quede afuera, o sea, 530 queda fuera del intervalo, yo voy a poder concluir. Mi intervalo va a ser de la forma 616,56 más menos algo. Bien, ahí está la fórmula escrita del intervalo. Esto sí, igual que los anteriores, ¿no es cierto?
una t-student con 8 grados de libertad, porque la muestra es de tamaño 9. Así que ese es el intervalo. Tenemos la desviación estándar de la muestra, tenemos raíz de 9, que era el tamaño de la muestra. Es decir que, claro, la amplitud del intervalo va a depender de qué nivel de confianza yo le ponga ahí. O sea, según el nivel de confianza que yo elija, T sub 8 va a cambiar, va a ser más grande o más chico. ¿No es cierto? Eso que veíamos en el dibujito de la campana va a ser más grande o más chico. Y entonces va a modificarse la amplitud del intervalo. Y la pregunta es, ¿cuándo la amplitud del intervalo va a ser tal que justo agarre al 530? Entonces se transforma en una ecuación para despejar T sub 8. ¿Está bien? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué valor voy a igualar a 530? De estos dos, digamos. Si yo quiero ver cuándo ese intervalo va a tener la amplitud suficiente que justo lo agarre al 530, ¿qué hacemos? ¿Qué igualamos? Sería igualar el... no, perdón. No sé. ¿El intervalo positivo? No, el otro, o sea, está bien, bueno, o sea, lo que voy a igualar es uno de los dos extremos del intervalo, bien, porque básicamente si me interesa saber cuándo el intervalo abarca el 530, es decir, me interesa saber cuándo los extremos del intervalo justo llegan hasta 530. Así que va a ser, pero no el positivo, sino el negativo por una cuestión de que, no sé si te referías a positivo con el valor de la derecha, el B, en realidad es el otro, el A, porque el promedio de la muestra me dio 616,56, que es más grande que 530. Entonces, cuando yo haga más o menos algo, el que puede llegar a tocar, Claro, sí, sí. claro, el Sí, que sí. toca el 530 va a ser este, con el menos. Bueno, así que eso se iguala a 530 y ahí voy a obtener el valor del nivel de confianza para el cual justo el intervalo llega hasta 530. Por ahí usted me dice, pero lo tienen que agarrar. Bueno, no importa, si el nivel que yo saque de confianza, yo sé que si es mayor a eso el nivel de confianza, 530 queda dentro, y si es más chico que eso, 530 queda fuera. Esa sería la idea. Así que bueno, se iguala, se despeja, y T me da esto. Bueno, acá, ¿cómo sacamos ese nivel de confianza? Tendríamos, si lo hacemos con tabla, tendríamos que buscar en la tabla, la voy a ir abriendo. Y a ver si puedo. Era con 8 grados de libertad. Bueno, a ver, ustedes, fíjense, en la tabla, yo ahí voy a cortar un segundito y vuelvo. Y ustedes, fíjense si encuentran el valor acá, qué valor tendrían que buscar para un nivel de confianza. No nivel de confianza, a ver, el nivel de confianza era la incógnita. Teníamos que, o sea, despejamos esto así. T sub 8 igual a 2,052. Y nos interesaba saber con qué nivel de confianza era ese, o ese valor a qué nivel de confianza correspondía. A ver si ustedes se dan cuenta mirando en la tabla.
O también lo pueden hacer, ¿se acuerdan que usábamos yo le había dicho en algún momento, una aplicación para calcular probabilidades? Bueno, esa aplicación es útil para esto también, porque uno en la aplicación que se llamaba Probability Distribution, elige la distribución T, de student, le indica los grados de libertad, le indica el valor de T, y ya nos da qué probabilidad acumula ese valor de T. Ahí vuelvo enseguida.